Estas son Crónicas Obscuras. Bienvenidos a mi canal de Crónicas Obscuras. Esta negra noche quiero platicarles la historia de 4 hermanas, 4 proxenetas, 4 secuestradoras, 4 asesinas que arrebataron la inocencia de cientos de jovencitas, las cuales eran raptadas a la mala o atraídas con el engaño de que trabajarían como empleadas domésticas. Estas malvadas fueron conocidas como las Poquianchis, y la historia detrás de ellas está llena de perversión y corrupción. Iniciaba el año de 1964. Una joven llamada Catalina Ortega se presentó a las oficinas de la Policía Judicial de la ciudad de León, Guanajuato, para denunciar que había sido secuestrada, que había viajado desde San Francisco del Rincón y que en el lugar había otras jóvenes detenidas en contra de su voluntad, las cuales eran obligadas a prostituirse. El 12 de enero, las autoridades acuden a rescatar al resto de las jóvenes, las cuales estaban encerradas en una granja llamada Loma del Ángel, en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. Había 17 mujeres y 3 niños en un estado de desnutrición despiadado, todos al borde de la muerte. Pero el cuadro que los agentes presenciaron era aún más horripilante, pues se toparon con un cementerio clandestino, del cual se exhumaron restos humanos de mujeres, fetos, niños y algunos hombres. La suma de cadáveres ascendió a 91. Las Poquianchis fueron detenidas y el caso cobró fama gracias a un periódico de nota roja llamado Alarma. Y la sociedad mexicana quedó consternada al conocer los abominables crímenes perpetrados por 4 mujeres. Las 4 criminales eran María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina. Las hermanas Torres Valenzuela nacieron y crecieron en el Salto de Juanacatlán, en el estado de Jalisco. Durante la infancia, tuvieron una situación muy particular de ambivalencia. Por un lado, su madre era una mujer muy devota y profundamente religiosa. Y por el otro lado, su padre, Antonio Torres, era un hombre alcohólico y extremadamente violento, el cual gozaba de cierto poder ya que era policía encargado de cuidar las calles del pueblo, actividad que realizaba con autoritarismo y prepotencia. Las 4 hermanas sufrieron todo tipo de vejaciones por parte de su padre, golpizas excesivas, castigos severos, denigraciones e injusticias. Los maltratos en la casa llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen González, la hermana mayor, siendo una adolescente, se fugó de la casa con su novio. Su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló en la prisión municipal, sin ninguna causa u orden de aprehensión. Ese mismo día, Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar por la espalda a un presunto delincuente. Antonio Torres huyó de la justicia dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Durante este periodo de tiempo, Carmen, mientras aún estaba encerrada, consigue enamorar a un hombre de 50 años, dueño de una abarrotera, quien la saca de prisión y la lleva a vivir con él. Sin embargo, este la abandonó después de embarazarla. La familia Torres Valenzuela
se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para poder evitar posibles represalias por parte de los enemigos del padre de las Poquianchis. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica textil. El trabajo era arduo y mal pagado, condición que las tres hermanas no toleraron por mucho tiempo. Fue así como buscaron maneras alternativas de ganarse la vida. En esta época, Carmen conocería a un delincuente llamado Jesús Vargas, conocido por todos como el Gato. Enamorada y decidida a procurarse una mejor vida, se fue a vivir con el Gato y en conjunto instalaron una cantina de mala muerte en 1938. El negocio fue muy rentable, pero el Gato dilapidó las ganancias y propició su quiebra. Carmen abandonó al Gato y regresó a vivir con sus hermanas. Con el poco dinero que logró rescatar, montó una pequeña licorería, dando paso a la etapa empresarial de las Poquianchis. Para este entonces, los padres de las hermanas González Valenzuela ya habían fallecido, dejándoles una pequeña herencia que sirvió para que Delfina, inspirada en la cantina de Carmen, abriera su primer burdel. Este primer burdel se encontraba ubicado en el Salto de Juanatitlán, en el estado de Jalisco. Delfina fue la más cruel y astuta de las cuatro hermanas. Para montar su prostíbulo de rancho, reclutó a base de engaños a jovencitas de entre 13 y 16 años, con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas. Así atrajo a varias muchachitas de las rancherías vecinas. Delfina fue muy hábil para mantener a sus pupilas a raya, y Carmen fue a la que se le ocurrió la idea de obligar a las cautivas a comprarle toda clase de suministros, como ropa y comida, a precios arbitrarios, orillándolas a acumular inmensas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poder saldar sus cuentas, al estilo de aquellas tiendas en las antiguas haciendas. Carmen tenía una gruesa libreta donde registraba todas las deudas de las chicas. El burdel de Delfina operaba con libertad a pesar de ir en contra de las leyes del estado de Jalisco, ya que Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran sus clientes. Pero gracias a un zafarrancho que terminó en balacera, las autoridades terminaron clausurando el burdel. Después de la clausura, las hermanas compraron un camión de redilas y comenzarían a viajar por el estado, instalándose en cada feria como si fueran un circo. Los burdeles eran instalados de forma provisional en cada una de las festividades del estado de Jalisco y Guanajuato. Unas 35 chicas hicieron gira por ambos estados. En 1948, María del Carmen, la encargada de la contabilidad del negocio, muere de cáncer, y la libreta donde registraba las deudas de las chicas pasa a manos de Delfina. Pero como ésta es incapaz de leer y escribir, decide que ya no es necesario que las chicas paguen. De todos modos, ya las consideraba parte de su propiedad, y la única forma en que ellas podrían salir de ese infierno sería la muerte. Fue así como Delfina comenzó con la intimidación, la tortura, el encierro y la privación ilegal de la libertad. El peregrinaje por las ferias del estado de Jalisco ayudó a las hermanas a amasar una buena cantidad de dinero, el cual les permitió establecer un burdel mismo que fue inaugurado en 1954 en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco.
Dicho burdel llevaría el nombre de Guadalajara de Noche. Fue en esa ciudad donde comenzaron las atrocidades y los actos de corrupción, sobornos e intercambios con las autoridades. En 1956, un segundo burdel con el mismo nombre abriría sus puertas en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Con el tiempo, Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Tenía gente que acudía a las rancherías o pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaban si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos, que si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las chicas como sirvientas. Cuando los padres accedían, las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato comenzaba su tormento. María de Jesús decidió instalar su propio burdel en la ciudad de León, Guanajuato. Así que compró un bar llamado El Poquianchi, por lo que al local siempre se le conoció con ese nombre. Aunque María de Jesús lo rebautizó con el nombre de la Barca de Oro, no pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida con el sobrenombre de La Poquianchi, apelativo que rápidamente se trasladó a sus hermanas. Para poder establecer su propio prostíbulo, María de Jesús se prostituyó con las autoridades responsables de otorgarle los permisos, ya que ella deseaba operar más o menos bajo el marco de la legalidad. En este lapso de la historia, las poquianchis tenían dos sucursales llamadas Guadalajara de Noche, una en Lagos de Moreno y otra en San Francisco del Rincón. Y en la ciudad de León estaba el cabaret conocido como El Poquianchi. La hermana menor, María Luisa, viajó a la ciudad de Tijuana, donde también abriría un prostíbulo y donde muchas de las chicas raptadas serían enviadas como esclavas sexuales. Todas estas locaciones siempre gozaron de una gran clientela, ya que ofrecían jóvenes desde los 12 años de edad, y eran rápidamente desechadas cuando éstas contraían alguna enfermedad venérea o cuando cumplían la edad de 25 años. Edad a la que se les consideraba viejas y poco atractivas. Liberarlas no era una opción, puesto que éstas podían denunciar a la primera de cambios, así que simplemente eran eliminadas a golpes y sepultadas en el mismo burdel donde trabajaban. Otra de las formas en las que podían hacerse merecedoras de una salvaje golpiza era no obedeciendo las absurdas reglas impuestas por las madrotas. El simple hecho de no sonreírle a un cliente era motivo de castigo. Las podían dejar hasta una semana sin comida ni agua. Las ponían de rodillas sobre arena con un ladrillo en cada mano y otro sobre la cabeza. Todos estos castigos eran aplicados por algunas madrotas que con el tiempo se convirtieron en cómplices. Pero por lo general, una chica renuente era enviada con un sujeto llamado Salvador Estrada Bocanegra, alias el Verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo, y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, él se encargaba de asesinarla y enterrarla. Algunas veces solo las enterraba mientras aún estaban vivas. Pero no solo asesinaba a sus trabajadoras, sino que también algunos clientes fueron eliminados, sobre todo algunos fuereños con pinta de adinerados que llegaban al lugar para divertirse. Estos eran asesinados para robarles el dinero y sus pertenencias. Cada uno de los burdeles tenía sus propias fosas comunes, hasta que ya no hubo espacio para enterrar un cadáver más.
Poquianchis se vieron obligadas a comprar un rancho de 15 hectáreas llamado Loma de Ángel en el municipio de Purísima del Rincón. Dicho lugar se convertiría en el cementerio clandestino preferido por estas asesinas. Este rancho también sería el lugar donde las nuevas chicas eran enviadas para prepararlas antes de ser enviadas a trabajar. Con ayuda de José Facio Santos, quien era velador y cuidador del rancho, y el ya mencionado verdugo, las Poquianchis ya habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro malnacido era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas personal y cuidador del burdel. Este también era amante de Delfina. También se encargaba de asesinar a las chicas que ya no le servían a las proxenetas. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. Cada vez que las nuevas chicas raptadas llegaban al rancho, eran desnudadas y violadas. La intimidación era brutal y la comida pésima. Las alimentaban con 5 tortillas y un plato de frijoles al día. Así fue como las Poquianchis se las arreglaron para operar con impunidad por más de 20 años. Pero su suerte comenzó a cambiar, ya que en el estado de Guanajuato hubo cambios en el gobierno y se implementó una nueva ley donde se prohibían este tipo de lugares. Además, muchos de los policías, militares, alcaldes y subprocuradores que brindaban protección terminarían sus cargos, por lo que María de Jesús no tuvo más remedio que cerrar el local ubicado en León, Guanajuato. Fue a visitar a su hermana Delfina, la cual se encontraba en Lagos de Moreno. Pero en ese momento Delfina estaba teniendo sus propios problemas, ya que su hijo, conocido como el Tepo, el cual se dedicaba a vender coches robados, tuvo una discusión con unos policías, los cuales lo asesinaron a una cuadra del burdel. Delfina presenció el asesinato de su hijo, pero no hizo nada más que aprenderse los rostros de los policías. Después de darle santa sepultura a su primogénito, Delfina acudió al Águila Negra para que reclutara a unos mercenarios. El Águila consiguió un grupo de exmilitares y se les ofreció una gran cantidad de dinero para que mataran a todos y cada uno de los asesinos de su hijo. Después de la venganza, Delfina se bebió una copa del bar y mandó a traer a todas las chicas del antro. Les dijo que se alistaran porque las llevaría a todas a San Francisco del Rincón, donde tenía su otra sucursal del infierno. Así fue como Delfina y María de Jesús operarían el último congal en San Francisco del Rincón, único lugar donde aún contaban con cierta protección de las autoridades. Sin embargo, eran demasiadas chicas para un solo lugar, así que solo conservarían a las más bellas y con mejor salud. Las demás fueron llevadas al rancho Loma del Ángel, donde se les encerró y se les dejó morir de hambre. Con una muerte lenta por la hambruna, la desesperación hizo que una de ellas escapara y denunciara. La valiente chica que logró escapar era Catalina Ortega. Escapó del rancho y caminó varios kilómetros hasta que logró contactar a sus familiares, los cuales la acompañaron a la ciudad de León, Guanajuato, a interponer la denuncia. El aspecto de la joven era muy malo. Estaba muy delgada y tenía golpes en el cuerpo. Este fue el comienzo de las pesquisas.
No fue difícil atrapar a las hermanas Delfina y María de Jesús, ya que algunos de los policías encargados de atraparlas fueron clientes en algún momento y las conocían bien. Además del rescate de las 17 chicas y los 3 niños, fueron atrapados más de una decena de cómplices, como el velador del rancho, el chofer encargado de transportar a las chicas, el verdugo y el capitán conocido como el Águila Negra. Además de varias cómplices femeninas, las prostitutas María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, la Picochulo. Todas ellas se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las Poquianchis respetaran sus vidas. Durante el juicio de Delfina y María de Jesús, apareció también María Luisa, quien en ese entonces vivía en Tijuana atendiendo el otro burdel. Se presentó con cara de inocente y dijo que solo estaba ahí para darle apoyo moral a sus hermanas. Sin embargo, también fue detenida y enjuiciada. Las Poquianchis despertaron un sentimiento de enojo entre la población. Había muchas denuncias de chicas desaparecidas y los padres, al darse cuenta del fin que tuvieron sus hijas, acudieron a la prisión de León, Guanajuato. En esta prisión había un tumulto de gente. Cerca de 2000 personas se reunieron afuera de las instalaciones de la cárcel con la intención de sacar a las Poquianchis para lincharlas. Las autoridades leonesas decidieron enviar a las hermanas González Valenzuela a la cárcel de Irapuato, Guanajuato, donde cumplirían con sus respectivas sentencias. Cabe señalar que la pena máxima que se podía dar a una persona en esa época era de 40 años. Delfina, quien era llamada la Poquianchi Mayor, recibió una pena de 40 años. Sin embargo, murió 4 años después de su juicio cuando unos albañiles se encontraban realizando unas reparaciones arriba de su celda. Como hacían mucho ruido, esta sacó la cabeza entre los barrotes de la celda para insultarlos. Uno de los trabajadores dejó caer accidentalmente una cubeta con cemento, la cual cayó sobre la cabeza de Delfina. Delfina no murió inmediatamente, sino que agonizó durante 15 días en su celda. Se dice que los médicos le negaron los medicamentos y simplemente la dejaron morir. Por su parte, María Luisa, quien también era llamada Eva la Piernuda, moriría dentro de la cárcel municipal de Irapuato a causa de un cáncer hepático en 1984. Muchos de los que convivieron con ella durante su encierro afirman que María Luisa había quedado loca y que tenía delirios de persecución. María de Jesús fue la única que conseguiría nuevamente la libertad y moriría a principios de los años 90 en Tamaulipas. Esta historia es muy cruda y llena de ambigüedades. Es irracional pensar que las hermanas Poquianchis eran fervientes católicas, iban a misa cada domingo, pero operaban una banda de tráfico de personas. Obligaban a sus secuestradas a prostituirse, pero al mismo tiempo les tenían prohibidos dar besos a sus clientes, porque era pecado según su ética religiosa. También se cuenta que en alguna ocasión Delfina se encontraba fuera de su negocio arreglando unos asuntos, y al regresar encontró al párroco de la iglesia teniendo relaciones con una de las chicas, y en otra habitación el sacristán hacía lo propio. Se cuenta que el padre y el sacristán pagaron con una bolsa de monedas provenientes de las limosnas. Delfina se escandalizó por este acto. Desde ese momento tuvo el presentimiento de que Dios la castigaría. Aunque las hermanas Poquianchis no asesinaron con sus propias manos,
si fueran autoras intelectuales de los asesinatos cometidos. El total de los cuerpos encontrados solo en las fosas clandestinas fue de 91, pero según confesiones de los cómplices, no toda la gente que mataron estaba en esas fosas. Algunos cadáveres fueron simplemente arrojados en algún camino rural. Algunos creen que el número de víctimas muertas ascendió hasta los 150, pero con cuerpos repartidos en diferentes puntos del país, es difícil saber el número exacto. Lo que sí se sabe es que las poquianchis también abastecían de jóvenes a otros prostíbulos, como era el caso de la casona ubicada en el barrio del Calvario en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, así como algunos burdeles de la ciudad de Tijuana, donde, como ya he dicho, vivía María Luisa, la menor de las poquianchis. Dice, mira, chula, te voy a ceder el permiso, conste que no se puede dar ya ningún permiso para esas casas, solo las que hay. Pero si tú accedes a ser mi amiguita y que cuando yo te llame, tú vayas. Le digo, no, pero así de nomás de palabra no es válido. ¿Qué se te ofrece? No, pues que usted me haga aquí un papelito escrito y me lo firme, que me cede usted el permiso. Y le puso su firma y le puso el sello.